Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y querer seguir hablando acerca de la función del Espíritu Santo. El capítulo 16 del libro de San Juan, el Señor habló acerca de la venida del Espíritu Santo. Dijo, Él nos va a guiar a toda verdad, toda justicia, y me va a glorificar a mí, dijo el Señor Jesucristo, dando a entender de que el Espíritu Santo, el trabajo principal del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, revelarnos al único ser, o al único ser viviente, humano, hombre que caminó perfectamente aquí en la tierra. Y es bueno que entendamos eso y lo aceptemos, porque nos conviene que siempre pongamos la mirada en personas que valen la pena. Es bueno seguir el ejemplo de cualquier persona que nos dé buen ejemplo en lo que sea, pero especialmente en cuanto a nuestra salvación, solamente el Señor Jesucristo es el único ser humano que ha caminado una vida perfecta y que murió y que resucitó, venció la muerte. Por eso el Espíritu Santo, a Él no le interesa glorificar a nadie más que al Señor Jesucristo, porque nos estaría haciendo un mal. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, así como el Espíritu Santo nos guía a Él, porque eso es lo que nos conviene. No nos conviene confiar, por lo menos en cuanto a nuestra salvación, en nadie más, porque sería un fracaso eterno, una ruina eterna. Entonces hemos hablado de que el Señor Jesucristo en Juan 7, 37, 38 habló y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vemos porque la humanidad, desde Adán y Eva, que perdieron esa comunión con Dios, pues sufren de sed. El Señor dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y todos los seres humanos tenemos sed de Dios, porque Dios nos hizo para eso, para que nosotros bebiéramos de Él, de su Espíritu constantemente. Y como no, la humanidad se apartó de Dios desde Adán y Eva, y a través de los siglos, pues Dios ha tratado con los hombres, pero no todos le hacen caso. Y hay unos, como hemos enseñado, desde los tiempos de Abraham, allá cuando Dios lo llamó, también el diablo levantó a este hombre que se llamaba Nimrod, que también significa rebelión, para establecer sus sistemas especialmente religiosos y así darle a beber a los seres humanos de algo malo que parece bueno porque realmente es malo. Salmo 137 hemos estudiado los ríos de Babilonia, que fueron establecidos de hace mucho tiempo, desde antes del diluvio y después del diluvio por el enemigo, por el diablo, y que los hombres cuando se conforman a eso, pues tienen que beber de ahí, no saben más. Por eso mucha gente cree que todo lo que ven y oyen es todo lo que hay, hasta que no vengan a Cristo y descubran que en Cristo hay verdadera vida eterna, hay verdadera satisfacción, hay gozo, hay paz y esperanza de vida eterna. Vea entonces, hablando de esos ríos de Babilonia, pues como el diablo los estableció y el pueblo de Israel fue llevado cautivo allí cuando desobedecieron a Dios por 70 años. Allí leemos en ese salmo de que ese es el estilo de vida de mucha gente que no conoce al Señor Jesucristo ni que tampoco beben de estos ríos de agua viva. Escuche, porque hay mucha gente hoy en día, especialmente en nuestro tiempo, que se autodenomina cristiana, sin importar el nombre de su denominación o concilio, lo que sea, se autodenomina cristiana. Sin embargo, vemos las mismas características que tenía el pueblo de Israel en ese Salmo 137. Estaban amargados, estaban cansados, frustrados, oprimidos y deprimidos y con deseos de venganza, enojados. Todas esas son características. También otra característica que hemos hablado de gente que se conforma a ese estilo de vida que religioso es que tienen ahí detrás de ellos también muchas veces un espíritu muy violento, como fue Caín, que era un hombre netamente religioso y violento porque fue y mató a su propio hermano. Y en todas las personas que se conforman una vida, ¿por qué la violencia es una característica muy grande de las gentes que se conforman al sistema de este mundo que el diablo ha establecido? Porque violencia es una de las cosas que se beben en los ríos de Babilonia, un espíritu de violencia, porque cuando uno como ser humano no le salen las cosas como uno quiere, lo primero que hace es enojarse y violentarse y echarle la culpa a todo el mundo. Eso es lo que pasa. Leímos, por ejemplo, la vez pasada lo que pasó en Hechos capítulo 7 en cuanto a Esteban,
el primer mártir de la era cristiana, ya cuando los apóstoles fundaron la iglesia. Hechos capítulo 7 dice que él les habló a los escribas y fariseos, que les prohibían que hablaran en el nombre de Cristo. Los representantes de Dios de aquel entonces, no hablen en el nombre de Cristo, en ese nombre. No querían reconocerlo de ninguna forma. Eran violentos esos escribas y fariseos. Ya no se diga los romanos, que también tenían su religión allá, que Júpiter, la religión de los griegos, todas esas creencias exóticas, raras y extrañas, y eran violentos si no se hacen las cosas. Los romanos acostumbrados a conquistar a la fuerza, por medio de la violencia, ¿sí o no? Todos los imperios a través de la violencia. Eran muy pocos los hombres que empleaban sabiduría. Acá están crucificando al Señor Jesucristo, resucita el Señor. Y entonces allá Esteban les está hablando de la situación y termina diciéndoles: ustedes escribas y fariseos, ustedes representantes de Dios, que se dicen representantes de Dios, siempre han resistido al Espíritu Santo. Siempre lo han resistido. Y cuando se resiste al Espíritu Santo de Dios, el cual es incluso representado por una paloma, un símbolo pacífico, cuando se resiste, lo que brota es lo contrario. Y una de las cosas que normalmente brotan es la violencia. Por eso este mundo está tan lleno de violencia, porque no bebe de esos ríos de agua viva. Y entre mucha gente que se autodenomina cristiana también pasa eso, porque no perseveran en beber constantemente de esos ríos de agua viva. Entonces allí el apóstol San Pablo, que era el que estaba allí consintiendo la muerte de Esteban en ese entonces, porque todavía no era el apóstol San Pablo, todavía se llamaba Saulo, hasta que Dios, unos capítulos más adelante, se lo topa y lo convierte. Y viene y escribe muchos años después a Timoteo. En la segunda epístola de Timoteo le escribe, dice: mira, Timoteo, también tienes que saber que en los últimos días van a ser tiempos peligrosos. Y esa palabra peligrosos, tiempos peligrosos, le dice los últimos días. Esa es la única palabra que se usa también cuando se refiere a los endemoniados de Gadara. Los endemoniados de Gadara, porque unos evangelios dice que eran dos, otros evangelios hablan de uno nomás. Dice que eran violentos esos endemoniados. Y dice que vivían en los sepulcros y que constantemente vivían golpeándose ellos mismos con piedras, que los ataban con cadenas y no era suficiente, que incluso rompían las cadenas. ¿Dónde jamás se ha visto eso? Y después viene el Señor Jesucristo a Gadara y esos endemoniados van y se lo topan al Señor Jesucristo tan pronto se baja de la barca. Y le dicen: ¿a qué has venido, Señor? Sabemos que eres el Hijo de Dios. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben lo que les espera. Y el Señor entonces le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Hasta Hollywood hace películas constantemente de eso. Y los presenta así como son violentos. Son violentos. Entonces estos muchachos eran violentos de tal forma que no lo soportaban en la ciudad, en la civilización, y vivían en cementerios. Y el apóstol le dice a Timoteo: los últimos días van a caracterizarse por ser peligrosos, violentos, como esos endemoniados. El Señor hace libre, ahí por lo menos cuando habla de un endemoniado dice que lo hace libre, le saca los demonios a la legión esa. Y es tan perverso ese tipo de demonio que se hace pasar por nombre legión, que le piden al Señor Jesucristo: mira, si nos vas a echar de este hombre afuera, ahora que un ser humano aguante por lo menos 2,000 demonios, que es lo que 2,000 a 6,000 demonios, que es lo que se cree que es una legión. Imagínense qué tormento diario, y que la gente desprecie estos ríos de agua viva que el Señor ofrece para exponerse a algo así. No por nada el mundo está como está hoy en día, vea, de lo que son capaces, de lo que está pasando en Israel en este mismo mes de octubre 2023, esa guerra ahí, pura violencia, demonios ahí dándose vuelo, haciendo fiesta, viendo cómo los hombres que rechazan al Señor Jesucristo. Y quiero que sepa que hasta muchos que se llaman cristianos tratan de autojustificar todo lo que pasa allí, porque no conocen al Dios de paz realmente.
aunque vivan, aunque vayan a una iglesia con nombre bíblico, y aunque muchos incluso han nacido de nuevo, no perseveran y no conocen a este Dios de paz, y por eso aprueban todo tipo de violencia. Si conocieran al Dios de paz, y si lo conociéramos más todavía, no tendríamos que usar ningún tipo de violencia, ni física ni verbal, jamás con nadie. Pero entonces vea, el apóstol le dice a Timoteo, los últimos días se van a caracterizar porque van a ser tiempos difíciles. Y lo primero que le menciona, dice, va a haber hombres amadores de sí mismos. Va a haber hombres muy egoístas. ¿Qué es una persona egoísta? Que solo piensa en sí misma. Todo corre alrededor de sí misma. No piensa en nadie más, no le interesa a nadie más. Todo tiene que ser consigo misma, está centrada en sí misma. Ella piensa que él es el centro del universo, no su familia, no su esposa, no sus hijos, no los compañeros, no los vecinos, ni Dios tampoco. Esa persona ha bebido mucho de los ríos de Babilonia que el diablo estableció, porque esa es una cualidad muy grande, una característica del diablo muy grande, que es muy egoísta. Él es muy egoísta, que en el capítulo 14 de Isaías que dijo, yo voy a subir a las nubes del cielo, yo voy a ser como el Altísimo, yo voy a hacer que los ángeles me adoren, y yo, y yo, y yo. Es una persona totalmente egoísta, centrada en sí misma, y podemos dar, por ejemplo, una persona que tenga esas características, un ejemplo bíblico sería el rey Saúl. Vea lo que dice la palabra de Dios en cuanto al rey Saúl. Solo por dar un pequeño ejemplo aquí de personas que cayeron en eso. Y vea, entonces el Señor le habla a Jeremías en el capítulo 13 de Jeremías y le dice del cinturón de lino fino. Dice, ve y cómprate un cinturón de lino fino, vas y lo escondes al río Éufrates. Y después vas y lo buscas, y cuando va Jeremías, después de haberlo puesto ahí por unos días, semanas, lo trae de regreso y está todo podrido, y Jeremías le dice a Dios, está todo podrido, ya no sirve para nada. Y el Señor le dice, así está esta gente de Israel, dice, que por tanto tiempo les he hablado que se arrepientan de su mala vida, dice, que dejen su soberbia, su agresividad, su violencia, que dejen de robar, de matar, de adulterar, de fornicar, de mentir, de quebrantar todos los mandamientos, de decepcionar al prójimo, de hacer todo tipo de maldad, dice, pero se la pasan bebiendo de los ríos de Babilonia. Entonces para allá los vamos a mandar, a los ríos de Babilonia, donde hay confusión, donde hay desilusión, donde hay opresión y depresión, donde hay amargura, violencia y todo tipo de mal. Allá los manda. Entonces ese es el sistema que el diablo ha inventado, que pudre a los seres humanos, porque si bebemos de un agua podrida, contaminada, pues nos vamos a pudrir. Y así es como está el mundo hoy en día, espiritual y moralmente. No importa su tecnología, que la presumen mucho, que está muy avanzada. Las redes sociales están llenas de los ríos de Babilonia, podridos, corriendo agua por todas partes a todos los seres humanos, desde niños 3, 4 años de edad que ya le dan un teléfono, hasta el adulto más viejo de 100 años, si tiene un teléfono celular y tiene acceso al internet. Hay muchos ríos de Babilonia corriendo con agua podrida. También están los ríos que el Señor ofrece, los que dan satisfacción, los que dan vida eterna, pero esos casi nadie les hace caso, porque por naturaleza nos gusta el pecado, nos gusta la corrupción. Solamente que uno se lo proponga y uno quiere escapar, uno va a escapar con la ayuda del Señor Jesucristo, con la ayuda de su palabra, de su Espíritu Santo. De otra forma no hay escapatoria, así como no hubo para el pueblo de Israel. Se los llevaron cautivos 70 años y allá se acabaron de pudrir. Pero vea, si hablamos del ejemplo del rey Saúl, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, capítulo 15 del primer libro de Samuel dice así, desde el verso 10 dice, entonces vino a mí palabra del Señor a Samuel el profeta diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido al Carmel. Y aquí él ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal.
Vea aquí lo primero que dice. La historia de este rey Saúl, una historia muy decepcionante porque fue el primer rey de Israel. Lo ungieron como rey, dando que a entender de eso de ungirlo, es que el Espíritu Santo de Dios iba a venir sobre él para que hiciera la labor que tenía que hacer como rey. Pero no era muy obediente, hacía las cosas a su manera, era muy egoísta, estaba muy centrado en sí mismo. Y en este caso dice que Dios lo mandó a pelear una batalla con Amalek, los amalecitas, que los destruyera a todos, a todo, incluso el ganado, que todo destruyera. Pero dice que dejó mucho ganado que no mató, y también al rey de los amalecitas, y viene Dios y le habla aquí a Samuel, y por eso le dice, me pesa haberlo puesto por rey, porque pues es un apóstata, no me sigue, ya me dio la espalda y no hace lo que se le dice. Entonces Samuel dice que toda la noche se pasó orando, intercediendo por él, y después el siguiente día va y lo encuentra. Y aquí dice la palabra de Dios, que hablando de Saúl, dice, se levantó de mañana y fue hacia Gilgal, dice, pero primero levantó un monumento de sí mismo. Primero se hizo una estatua de sí mismo. Eso nos habla del egoísmo tan grande que tenía este Saúl, hacerse una estatua de sí mismo cuando no era un hombre ni siquiera muy obediente, un rey muy obediente. No buscaba a Dios. Todo dependía del profeta Samuel, que Samuel orara por él, que Samuel intercediera por él, que Samuel todo hiciera con... Samuel era el que tenía allí la comunión con Dios. Él no quería hacer nada, acercarse a Dios para nada. Todo dependía de aquel que ora, de aquel que sí busca a Dios, como hay mucha gente. Y al hora, pero sí se hizo su estatua de él. Y entonces dice que levantó la estatua y luego se dio la vuelta y descendió. Vea la palabra que usa la palabra de Dios. Descendió a Gilgal. En otras palabras, allí comenzó su descenso del rey Saúl. Porque Gilgal, esa ciudad de Gilgal significa vergüenza. Entonces, ¿qué significa? Levantó una estatua de sí mismo, un ídolo de sí mismo, así como mucha gente hace un ídolo de sí mismo, aunque no sirven para nada, aunque no hacen nada bueno, pero tienen un ídolo de sí mismos en su corazón, y lo único que les trae es vergüenza. Descienden a vergüenza, como este Saúl. Luego va y se topa con Samuel, se lo encuentra, y dice, oh, bendito seas de Jehová, dice, ya hice todo lo que me mandó. Y Samuel le dice, entonces, ¿por qué oigo todo este bramido de vacas y de animales? Si te dijimos que mataras incluso a los animales. Dice, oh, es que los dejé para el sacrificio. Y pues el pueblo pues dijo que los guardáramos. El pueblo, y él era el rey. Y le están diciendo, pero tú eres el rey, tú eres el que tienes que decidir. Dios a ti te mandó, el pueblo tiene que obedecer. Pero el pueblo, no, es que el pueblo, así como mucha gente, las excusas, es que la gente le dan mucha importancia a lo que diga la gente. Y luego cuando son desechados y todo les sale mal, pues no les gusta. Y entonces Samuel le dice, mira, como aguardan ese ganado para hacer sacrificios a Dios, Samuel le dice, mira, a Dios no le complacen los sacrificios en esa forma. A él le importa más la obediencia, no los sacrificios. Los sacrificios pueden ser después, primero es la obediencia. Y vea lo que le dice en el capítulo 15, verso 20, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión de la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que le obedezca su voz. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vea lo que le dice en el verso 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad y obstinación. Vea lo que le dice. Aquí dice, no salgas con eso, Saúl, de que con un sacrificio quieres agradar. ¿Se acuerda? ¿Quién tenía esta actitud así como este rey Saúl? Caín. Piensan que pueden agradar a Dios, que pueden hacer un sacrificio para tapar desobediencias. Eso ni entre nosotros los seres humanos funciona, hermano. Y si usted es papá o mamá de hijos, sabe lo que estamos hablando.
tratar de tapar una desobediencia, especialmente una desobediencia grave, con un sacrificio, es una abominación, porque creemos que nos quieren ver la cara de tontos. ¿Cuánto más acá Dios? Por eso le está recriminando: hey, Dios te mandó que obedecieras, y le tienes que obedecer, no que le hagas un sacrificio. Si Dios quisiera que le hicieras sacrificios, te hubiera dicho claramente que le hicieras un sacrificio. Pero quiere hacer las cosas a su manera, igual que Caín. Son personas netamente religiosas. Y aquí le dice una frase muy conocida a este profeta Samuel a Saúl, dice: porque la desobediencia es como la rebelión, igual que Caín, un rebelde que le dan la espalda a Dios, que no les interesa la vida de nadie, solo ellos. Le dijo el apóstol a Timoteo: porque los últimos días van a ser tiempos peligrosos, porque los hombres van a ser amadores, egoístas. Si son amadores de sí mismos, significa que son egoístas, y por eso entonces queremos invitar a toda la gente que no conoce a Cristo como Señor y Salvador para que lo acepte. Cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que nacer de nuevo para cambiar de viejo hombre, de vieja persona que somos, y ser una nueva persona en Cristo, para que tengamos poder y podamos dominar todas esas malas pasiones, emociones que nos convierten en personas egoístas, porque eventualmente pues somos rechazados por todos, incluyendo el mismo Dios. Pero en Cristo hay poder para redimir, en Cristo hay poder para que podamos ser personas de provecho y beber de esos ríos de agua viva que el Señor ofrece. Acepte a Cristo como Señor y Salvador y empiece a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén.